Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Tenemos contenido, vamos a tener contenido bastante en las redes, en la asamblea, claro que sí, la exposición. Los partidos tradicionales y los partidos nuevos, los partidos independientes, van a crear ese ambiente propicio para el debate, pero también para la sacadera de trapos, la ventiladera de cosas y todo el mundo aportarse bien. Yo digo antes de comenzar este debate que los de los partidos tradicionales tienen la barba en el remojo, porque la mínima cosa que hagan mal, el mínimo error, se la van a cantar los diputados nuevos, los diputados independientes. Así que ellos estarán con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito para ver cómo les va. Pero no hablemos más. Vamos a escuchar a José Pérez Barboni, que se enfrentó con nombre y apellido directamente a Luis Eduardo Camacho. Escuchemos lo que tiene que decir el diputado. Los dos diputados van a hablar aquí, porque aquí ponemos las dos partes. El día de hoy la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales a esta hora debía ya estar proclamada, conformada y juramentada. Lastimosamente, como las prácticas políticas de antaño se mantienen vigentes, se utilizó una táctica dilatoria para que nosotros no pudiésemos instalar nuestra junta directiva. Y se los digo con nombres y apellidos para que después me puedan responder si así lo tienen que hacer. Los diputados Luis Eduardo Camacho, Ariel Vallarino, el diputado Cristiano Adames y el diputado Raúl Pineda no se presentaron a la sesión de lo que viene siendo la Comisión de Gobierno. Bueno. Aquí están sentados en el pleno en este momento. ¿Por qué no llegaron unos minutos antes para asistir a la conformación de la Comisión de Gobierno y Justicia? Bueno, probablemente tenían algo que hacer. No sé. No querían instalar las comisiones rápidas para trabajar. Pero ¿por qué hablamos así a veces como que somos dueños de la verdad absoluta? ¿Alguna razón tendrán? ¿Le preguntaste qué tenían que hacer? ¿Qué estaban haciendo? Dilatando, esta es la frase que usa Barboni. Hay temas importantes en la Comisión de Gobierno. Está migración ahí, seguridad pública que aqueja todos sus circuitos. Está el tema también ahí de lo que vienen siendo los diferentes temas judiciales y constitucionales que tenemos que empezar a discutir. ¿Por qué Barboni siempre parece que está enojado? Queremos presentarles nuestras agendas para que puedan ver que tenemos disposición de trabajar. ¿No le ve el fuego que le sale de la camisa? ¡Wow! Pero sin embargo, ahí no llegamos. Y usted, señor vicepresidente, con todo el respeto, usted tampoco se presentó a la Comisión ¡Haya la vida! de Gobierno y Justicia cuando le indicamos que teníamos que llevar a cabo la votación. Bueno, yo estaba en el baño, pues, me cayó mal la hamburguesa, no sé. La votación iba a quedar empate y se iba a definir como lo establece nuestro reglamento interno, por suerte, al azar. ¡Haya la vida! Por suerte. Y sin embargo nos dejaron ahí sentados a 4 diputados esperando que ustedes llegaran, a que llegaran a las 3:30 de la tarde cuando saben que el artículo 86 del reglamento interno indica que ya no podemos sesionar porque es la hora del pleno de la Asamblea Nacional. La hora de todos los panameños, la hora feliz, la del pleno de la Asamblea. Eso no está bien. Ese no es el mensaje de una nueva asamblea que le tenemos que mandar a todo el país. Y nuevamente entonces nos presentamos como la primera y única comisión en no instalarse en el horario estipulado. Por favor, ¿qué mensaje le estamos mandando al país en este momento? Uy, está bravo. Bueno, siempre está bravo Barboni, siempre sale. Vamos a escuchar a Camacho. Yo pensaba hoy referirme a la tragedia que viven los enfermos de enfermedades crónicas terminales, pero es una tragedia, es un momento difícil. Las pataletas, las malcriadeces de los radicales supuestamente honestos. Los radicales. Me hacen nuevamente desviarme de las prioridades del pueblo panameño, porque la mentira hay que responderla. Porque ahí parece que ellos todavía no entienden que 20 no es 36, 35, 36. Ni que 15, ni que 5 es 15, ni que 4 es 9. Ni que 4 es 9. Yo le quiero decir aquí a quienes se dan golpe de pecho de honradez y de quieren decirnos ahora que estamos dilatando, que fueron ustedes los que trancaron aquí la conformación de las comisiones por varias semanas. ¡Wow! Tratando de alcanzar lo que no le correspondía numéricamente en razón del reglamento interno.
trancaron las comisiones, entre ellos la elección de la comisión de presupuesto. Y fue este partido realizando metas que de ninguno de ustedes le puede enseñar lo que es moral. Lo que en aras al sacrificio y al bienestar del pueblo seguimos una posición para el partido Moca. La posición que los Morales, pseudo Morales, se robaron del partido Moca. Tratamos de llegar a consensos hoy y ahí no me vaya a mentir uno de los diputados que tristemente es rehén de esa alianza maléfica. Alianza maléfica, rehén. Que no le interesa los intereses del pueblo. Si ustedes quieren que hablemos de la necesidad del pueblo, la vamos a hablar. Pero si ustedes quieren que aquí le respondamos sus mentiras, se las vamos a responder todos los días. Cuidado una cosa, Camacho, de la pastillita. Porque no le vamos a soportar pataletas maquiaveses. Chiquilladas. Si querían que la democracia se juega aquí. Con lo que establecen las leyes, con lo que establezcan los reglamentos. Y si vienen los ataques, prepárense, porque lo que traen van a llevar. Muchas gracias. ¡Pumba! Lo que traen lleva contenido para el canal. Gracias, Camacho. Gracias, Barboni. Excelente. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque aquí están los dos hablaron. Ya eso es cuestión tuya de cómo lo interpretas. Ahí te la puse y en esta no opinaré. Te la dejo a ver qué pasa. Y esperemos que esa comisión de gobierno se instale mañana. You know. Bra.